¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Astillados. Hoy día vamos a hablar de la madera. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Con un poco de sueño. Normalmente yo duermo, me acuesto tarde y me despierto tarde. Entonces, hoy día para mí ha sido una especie de madrugada. ¿A qué hora te despiertas? Normalmente a las 9. Eso es Sí, tarde, porque esa es 9. la hora a la que yo me despierto más o menos. O sea, pero creo que el promedio de gente que trabaja en oficina o que trabaja en general se Claro. despierta bien temprano, ¿ah? 7 de la Sí, sí, mañana, sí. 6 de la mañana. Sí, sí, Y sí. eso, ¿ah? De Pero hecho, ojo, yo me acuesto tarde, o sea, eso de las 2 de la mañana y normalmente trabajo hasta tarde también. Yo trabajo mucho mejor de noche. ¿qué trabajas en la noche si no se puede hacer ruido? No, sí se puede hacer ruido. O sea, igual, cosas en la computadora, por último, qué sé yo. No sé, me gusta más la tranquilidad de la noche para trabajar. Yo, en realidad, si estoy trabajando en algún proyecto, sí prefiero el día. Siento que, como además hago los videos y no tengo luces, porque no me gustaría, o sea, pucha, si tuviera que iluminar los videos, saldría Es una uno al chambaza. año, y no dos como salen ahora. Sería imposible. Entonces uso mucho de luz natural para trabajar, entonces ya me acostumbré a eso. Es más, si es que empieza a atardecer, digo como, ya bueno, es hora Pues de sí. irme a mi casa. El No, tema técnico es una vaina, ¿verdad? La gente que no hace cosas como de realización como haces tú o como lo hago yo, es un trámite. Incluso ahorita que estamos grabando, estoy recontra preocupado porque mi micrófono, que era claro. prestado el primero, traté de usar uno ahora, que es este de acá, y no funciona. Le compré pilas, Sí, nada, sí, no sí. funciona. Sí, Entonces sí, estoy sí. grabando con celular, no sé qué estoy haciendo, pero si es que sale mal el audio, bueno, discúlpenme, este es el No lo presupuesto que tenemos disculpen. para el podcast. No lo disculpen, debió preverlo. Igual te quería decir algo, o sea, como, no sé si te ha pasado ya, pero con Diego estábamos hablando de hacer un podcast hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, etcétera, Sí, y antes. nunca realmente llegamos a coincidir o por flojera o porque teníamos una visión distinta de las cosas, ¿no? Diego quería meterle publicidad a todo, quería vender todo, cada espacio de su cuerpo, tatuarse las Qué feo marcas, y yo sujeto, me quería estás mantener un vendiendo. estilo como mucho más vibras, nómade, etcétera. Pero bueno, la cosa es que al final el podcast decidimos hacerlo y sí, para mí representó como una dificultad técnica. Porque, claro, a mí me parecería ideal, y a Diego también, de hecho lo insistió un montón, hacer el podcast en vivo, ¿no? Y Sí. frente a frente, que creo que además la hermosa química que usted y yo tenemos, se manifestaría como aún más. Sí, Pero, creo que en vivo o sea, son dos pasos. Primero en vivo, creo. De hecho, la gente en los comentarios que pusimos, en los comentarios del primer video que hicimos, la gente comentó, aparte del capítulo, sobre el podcast, ¿no? De qué claro, cosas les parecen chéveres, qué cosas no les parecen chéveres. Y una de esas es que hagamos el podcast en vivo, o sea, que estemos conversando nosotros en vivo, o por lo menos en persona. Pero por temas de pandemia, sí. ahorita no lo estamos haciendo. Pero eventualmente la idea es hacer esto juntos, ¿no? Y poder tener una especie de conversación un poquito más fluida, qué sé yo, porque Ujú, ahorita estoy viendo la cámara y acá claro. en la laptop tengo el cronómetro y tengo una lista de Sí, las sí, cosas sí. que deberíamos hablar. Entonces, sí es medio raro y creo que en momentos termina como siendo una exposición de cada uno hablándole a la cámara, pero Y siento, es raro eso. De hecho, en el video anterior me dijeron, Fito es muy tímido. sí, Y Fito yo, es tímido y yo muevo mucho las manos, pero bueno, a mí sí me expreso, pues, ¿qué puedo hacer? claro, Sorry. yo, bueno, no puedo mover las manos porque estoy con el café y con el micrófono. Entonces, porque ni Ajá. siquiera tengo un escritorio grande como para poner estas cosas. Entonces, sí estamos con algunas dificultades técnicas, pero igual me parece que ya era el momento de hacerlo simplemente. Y eso pasa un montón. No sé si te Sí, ¿qué pasa que importa? tienes un montón de proyectos en la cabeza como que tú mismo te saboteas, ¿no? Y dices, Ujú. hasta que no sean las circunstancias perfectas, no voy a No hacer lo este hago. proyecto. Bueno, me pasa con mis videos, no he hecho, yo quería hacer videos. Es más, hice un video, grabé un video Ujú. y no lo he sacado porque dura 25 minutos y es Claro, sobre atornilladores. claro. Este, entonces, quiero Bueno, volverlo a hacer, qué sé yo, soy un poco pesado con el tema este de la perfección. A veces usan este floro de cuál es tu defecto, la perfección, como si en verdad no fuese un defecto, pero a veces sí es un defecto. claro, en tu caso Eh, definitivamente sí es un defecto. Porque en verdad le es un podemos preguntar a la defecto. gente ahorita, quisieran ver un video de 25 minutos de atornilladores,
por Diego. ¿Verdad? En lo particular, Bueno. yo no, ¿ya? Pero porque lo hace Diego. Si lo hiciera cualquier otra persona, fijo sí, porque es interesante Qué el feo tema. sujeto. No, mentira. Yo creo que deberías sacarlo nomás. Edítalo un poco más. Sí, Porque, voy a dar cabo. no sé, a mí me No me parece, presiones, por como favor. hablamos el capítulo anterior, me parecía bien interesante que, o sea, el atornillador automático, como tú le decías, Ujú. es una de las cosas más importantes en el taller cuando recién estás Sí. empezando. Entonces, probablemente alguien que recién está empezando y cuya inversión quizás le atemorice un poco gastar tanto en un buen Claro. atornillador sin saber realmente qué jugo le puede sacar. Pucho, un Sí, video de de hecho, por 25 eso es. minutos le puede ayudar, Diego. Exacto. Es No, más, no, no. Además, lo hice por eso. hagámosle bullying a Diego en los comentarios para que saque ese video de Qué una feo vez. sujeto. Primero me saboteas diciéndome que soy el marquetero del grupo cuando ni siquiera tengo idea cómo Diego, yo funciona. creo que no deberíamos vendernos Ahora ante que las marcas. no, muy mal. Muy pésimo, muy mal. Bueno, hablando de lo que han dicho del video anterior, pusimos ahí, dijimos en el video, pregunten lo que quieran o cuenten su experiencia. De hecho, Claro. lo que la gente nos puso fue como que no hemos recomendado la wincha como La herramienta wincha. para empezar. La wincha, Ahora, la wincha, la wincha. A ver, yo tengo sí, ahí una el opinión flexómetro. polémica. Flexómetro es el nombre correcto, pero Ok. wincha como lo conocemos todos. ¿Cómo Y a se mí- dice en mi- inglés? no sé, tape measure, no sé, ¿cómo es? Sí, creo que sí, ¿no? Nada, te estaba haciendo broma. Algo Puedes así. continuar con tu punto. Eh, el problema con la wincha, no es un problema, es que creo que asumimos que vas a tener una wincha o la vas a comprar. No es como una herramienta que tienes que comprar para empezar, porque Claro. no Sí, puedes sí, armar sí. un mueble con una wincha, pero Claro. sí con un atornillador. Ahora me vas a decir, pero ¿cómo lo armas si no mides? Bueno, las medidas en realidad no tienes que medir todo. Si yo compro una madera de ese tamaño y quiero otra, puedo copiarla y al ojo más o menos ir sacando. O sea, se puede Al hacer ojo algo mora. sin wincha por último. Y además una wincha cuesta 5 soles, 7 soles, qué sé yo. Entonces es algo que puedes comprar sí o sí. Diego, creo que te estás molestando Antes. mucho con la persona que dejó ese comentario. O sea, me parece que no lo deberías llevar tanto a lo personal. Como, No llevo bájale bien un poco. creo que no llevo bien las críticas. Sí, no, tranqui. Te dijeron wincha, dile. Ya, sí, wincha. Qué Déjame importante. justificar, por favor. Qué importante herramienta. Yo, mi wincha, la que tengo, la uso un montón, pero nunca para construir un mueble. Siempre es como para ya. sacar medidas ¿Para qué? referenciales. Para medir la distancia al refrigerador. No, para jalar cosas, pues, que están lejos. Para traer las llaves, No, sí, etc. es rico. Es más, yo tengo una wincha en cada parte del taller. Tengo una en mi oficina, Ya, pero tengo Diego, una ahí en mi estás mesa de hablando de- trabajo, tengo una mesa en la mesa, tengo wincha en todo. Tengo como 5 winchas. Ahí porque estás no hablando uso de temas trasladarme, psicológicos que se están representando por la Pero es cantidad de mejor tener winchas. winchas a no tenerlas. Sí, así es que verdad, es son verdad. básicas. La otra herramienta que he mencionado como herramienta básica es el cepillo, cosa también con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de porque- acuerdo con el cepillo. El Porque cepillo no- el cepillo es una variable que puedes Claro, usar o puedes no, hacer porque cosas claro. sin cepillo. Sí, claro, porque un montón Muchas de gente, cosas, sí. claro, un buen cepillo es, o sea, sumamente necesario para hacer ebanistería. No puedes dejar Exacto. de hacer ebanistería sin buenos cepillos, buenos formones y todo eso. Pero más que nada el podcast no está realmente llevado a ebanistería fina, porque ni Diego ni yo lo somos. Sino a más gente a pie, gente que no sabe mucho. Además, ojo, era como empezar. Entonces, Ahí está. si tú empiezas con la madera y lo primero que tienes es un cepillo, usar un cepillo es recontra complejo. Además, es Sí. una herramienta cara si es que quieres que funcione bien. Un Ajá. buen cepillo te cuesta $200 tranquilamente. Sí, un he mal cepillo te gastado cuesta más. 150 soles, pero te va a costar trabajar, vas a tener que calibrarlo, vas a tener que afilarlo. La base y puede estar con un cepillo fuera de probablemente no escuadra. hagas nada. Es una locura. Entonces, Además, o por sea, eso no lo recomiendo digo un cepillo. en mi experiencia, yo siempre empecé con un cepillo. De hecho, fue Mm. una de las primeras cosas que me regalaron en Navidad porque mi familia fue como que, es Carpintero, carpintero ahora, regalos de carpintero. Y me dieron un cepillo y yo no tenía nada que hacer con el cepillo Claro. porque tenía un cepillo, no tenía banco de trabajo y además, cuando te compras un cepillo no viene afilado, no sirve. Y además, Sí. si conocen a Mijal de las Gubias, de gubia.p, saben que el Popular, proceso, muy popular, el proceso de afilado es un mundo en sí. Yo no, Sí, o sea, un chambón. yo le regalaría un cepillo a alguien que recién va a empezar solo si lo odio. Qué feo sujeto. Claro. Si ya no quiero Oye, que ¿qué haga puedo hacer para carpintería? empezar?
Toma un cepillo. Claro, ¿Y si qué veo hago que con alguien esto? tiene, No sé. si veo que alguien quiere hacer videos de YouTube y lo veo medio talentoso, lo saboteo regalándole un cepillo y le digo, úsalo. Y se va a frustrar tanto que va a abandonar internet. Me parece muy bien. Y bueno, antes de continuar con el siguiente bloque post publicidad, que a la gente le ha gustado nuestra publicidad, que es un éxito. Oye, ¿verdad? Un Sí. comentario importante que nos hicieron es que en el Senati también enseñan carpintería. Así Es que ahí tienen verdad, otro es lugar verdad. donde pueden aprender Sí. carpintería que no lo hayamos mencionado, se nos Sí. pasó de largo. De hecho, acuérdense que somos dos personas conversando. Y muy No tontas. somos expositores capacitados al 100% en el conocimiento de la madera y sus derivados. Somos dos patas que trabajamos con madera y conversamos sobre lo que sabemos y todas las opiniones que damos en el podcast son personales, no son A ley. título personal. Mi recomendación es mi recomendación, tu recomendación es tu recomendación. Que la Sí. mía sea mejor que la tuya, Fito, es un tema Es porque tú salías en tele. O sea, creo que porque salías en tele tienes el derecho de decir que tu opinión es mejor que la mía. Pero sí. O sea, obviamente se nos van a pasar un montón de cosas. Y Y queda... por eso escriban en los comentarios, oye, si te Escriban, pasó tal. no escriban, dijiste oye tal". Diego, eres un pa. Te olvidaste de tal Exacto. cosa. Insúltenlo de frente. O sea, vayan de Yo no tengo frente ningún al problema. golpe. Vayan, les voy a ir, si quieren que les pase la dirección exacta de la casa de Diego, se las paso si están en desacuerdo con algo. O sea, Sí, mantengamos algo como sumamente personal y violento en este podcast. Duelo de martillos. Exacto. Oye, podría ser una gran sección. Me parece interesante. Bueno, Oye. vamos a cortar aquí para poder parar la cámara, que mi cámara no graba más de 15 minutos, creo. Ah, Esa es la razón de los bloques, sí. por si acaso. La razón de los bloques es que la cámara de Esa Diego la es... razón. Todo es técnico, una todo webcam. es por bajo presupuesto. Y ahí ya empezamos con el tema del podcast, que es la madera. Pasemos a la ¿Te publicidad. parece? ¡Wow! Estos posavasos de Taller Catapulta están increíbles. Síguelos en sus redes. Hola, bienvenidos a Astillados, el podcast porque todavía no tenemos un eslogan. Claro, no son lisuras. Es que no tenemos eslogan. Todavía no tenemos eslogan. Y espero que les haya gustado los comerciales que acaban de ver. Yo no sé cuáles serán, pero No lo los que hemos sí les grabado queríamos todavía. decir, todavía no los hemos grabado. Lo que sí queríamos decirles era que teníamos como prerrogativa poner en nuestro espacio publicitario, hasta que las marcas gigantes del mundo nos quieran pagar miles de dólares, este espacio es de ustedes. Si ustedes tienen algún emprendimiento o tienen algún canal o otro podcast o algo relacionado a la fabricación, relacionado a la carpintería, relacionado a lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando, nos gustaría un montón que nos envíen su video, su comercial para Astillados. Y nosotros podemos ponerlo en nuestra tanda publicitaria. Astilladospodcast@gmail.com. astilladospodcast@gmail.com. Nos mandan a ese correo, porfa, videos, grábenlos de manera horizontal, con el celular o con lo que quieran, y sí tengan como que lo más importante es que sean creativos y divertidos. No queremos que simplemente nos digan, hola, soy Diego Seminario y estoy Vendo haciendo carpintería. Claro, háganlo lo más divertido posible para que así nos divirtamos todos y podamos promocionar no solamente sus trabajos, sino también su creatividad. Eso es lo que quería decir. Nos muy olvidamos bien. de mencionar algo en el bloque anterior, Dieguito. Sí, de hecho la idea del podcast es que en el primer bloque conversemos un poco más de lo que hemos hecho en la semana, responder preguntas de los videos anteriores y Súper bien estructurado este podcast, ¿no? claro, obviamente. Y la idea es que Bien. conversamos de los proyectos para que la gente se entere un poquito qué estamos haciendo y qué hemos aprendido, qué nos ha pasado, cosas que también aprenden de eso, ¿no? De hecho, Sí. este podcast lo estamos grabando... Oh, y otra cosa importante es el tema de cuándo se va a estrenar el podcast a nivel en la semana. Claro. De hecho, eso es una de las preguntas que estaba ahí, ¿no? Era cuándo se estrena el siguiente capítulo, ¿no? Si es que va a ser semanal, si va a ser mensual, ¿cómo es? De hecho, ¿Cuándo es? Yo no sé. yo tampoco, pero sería bueno que después de este podcast lo definamos. Pero sí, va a ser un estreno semanal, ¿ok? Eso no se preocupen. Ahora, volviendo al otro tema de que hemos estado trabajando, ha sido una de las razones por las que no hemos grabado este podcast antes, y es porque hemos estado chambeando en distintas cosas. De hecho, hemos hecho una cosa juntos nosotros, que fue lo de los escudos para las manifestaciones que se dieron hace una semana aquí en Perú. Si es que no son de Perú,
Hubieron, sí, 2 semanas. Hubieron unas manifestaciones a nivel nacional en el Perú debido a un gobierno Usurpador, usurpador golpista. que se metió al poder para empezar a repartirse el país. Y literalmente nadie estaba de acuerdo excepto los que estaban en la argolla o algunas personas que, bueno, tendrán sus motivaciones personales. Pero se hicieron muchas marchas y como era un gobierno básicamente soportado por la policía nada más, hubo mucha represión violenta y mucha gente y muchos amigos, yo estuve en las marchas, amigos conocidos, cercanos, no tan cercanos, gente que trabajaba como brigadista ayudando a policías y a gente, Ujú. resultó lastimada por bombas lacrimógenas, por perdigones y, y era un poco frustrante no hacer nada, así que a Fito se le ocurrió la idea de hacer escudos para esta gente, no para generar más conflicto ni para ir a mecharse, sino todo lo contrario, para defenderse de bombas que caían desde el cielo o desde perdigones que se lanzaban, ¿no? Sobre todo a brigadistas, así que nos juntamos Sí, y estábamos. hicimos eso. Sí, como el deseo fue como había tanto, felizmente todo el mundo estaba grabando con sus celulares, pudimos darnos cuenta de un montón de las cosas que estaban sucediendo que me parecían como bastante indignantes. Entre ellas, tirando bombas lacrimógenas de helicópteros, disparando con perdigones a la gente. Una cantidad excesiva de bombas lacrimógenas. Y claro, nosotros decidimos hacer los escudos. O sea, para mí el momento quiebre fue cuando vi que una brigada médica estaba tratando de socorrer a alguien y le dispararon a la brigada médica Ujú. y se fueron al piso y me pareció, dije, ¿sabes qué? Aunque tenemos Sí. que hacer algo desde lo que sabemos. Le dije a Diego, reunimos un poco de plata de nuestros amigos, porque también no lo hicimos una convocatoria muy abierta, porque en ese momento también habían iniciativas de donación de plata para las familias de los chicos que fueron asesinados, etcétera, como para otras que eran bien importantes. Entonces queríamos mantenerlo como bien unido entre Ujú. nosotros y logramos recaudar una cantidad de plata no menor, que nos permitió exceder como La la meta, cantidad ¿no? de Que eran 30 escudos. escudos, Claro. pudimos hacer 84 y bien Sí. hechos, ¿no? O sea, Ujú. eh, sí, bien hechos para que puedan Eh, resistir fue de una algo, ¿no? experiencia bien satisfactoria, de hecho. O sea, Sí, fue como... paja. Sí, y si Fue se pueden bonito. seguir ayudando de esa manera, pucha, ahí estaremos, ¿no? Ujú. Eh, de ahí, ¿qué más has estado haciendo la última semana en el taller? Eh, bueno, he estado trabajando algunos proyectos que tenía pendientes para mi página web que debería, ya cuando este podcast esté, debería mi página web estar. Entonces, bueno, no sé, yo Creo que este con los podcast va a tiempos es un estar hoy día problema. mismo, ¿ah? Ah, entonces no va a estar mi página web, sorry. Pero estará. Y lo voy a anunciar No en mis entren redes. a No, diegoseminario.com. Taller Catapulta. Taller. Bueno, estuve haciendo unos proyectos, justamente algunos de estos proyectos en una madera que se llama Palo Sangre. Ahí está, qué rico. Que es una Veámosla madera... ahora, sí. Escúchame, Acá tú está. eres el encargado de editar, así que por favor pon las imágenes, que es otra queja del podcast anterior, que no se pusieron las imágenes referenciales, Pito. Así que Es esta un vez... podcast de 1 hora, se me pasó. Está bien ese primer podcast, pero en este de Ya, acá, bueno, ya. Palo sangre acá. Palo sangre, ya, palo ese es sangre. Palo Sangre. Y se llama Palo Sangre porque es un palo y es de color rojo, sangre. Esa es la Sí. creatividad nacional. Este... Ni qué Y... decir de palo violeta. Palo violeta, ¿de qué color creen que es? Sangre. Pon la imagen, pon la imagen. Ok. Bueno, entonces estuve trabajando con esa madera que es una locura, porque es una madera recontra dura, pero es una madera muy bonita. Y el aroma que bota esa madera es espectacular. Me A mí me encanta, me gustaría... encanta esa palabra, el aroma. Sí, bueno, esa madera tiene aroma, no como el chihuahuaco que tiene un Ajá. hedor. Huele horrible. El chihuahua. De hecho, muchas de las maderas, cuando están húmedas, huelen horrible. El guairuro, que es una de las. Sí. Ahí está, tengo mis muestras. ¿Ah? Este es guairuro. A ver. El guairuro, que es el árbol del guairuro, que son estas 3 semillas: una roja, otra negra y una roja con negro. Está sucio acá. El guairuro mojado huele como a caca de caballo. Si han ido a un establo. Ese es el término científico, esa es la manera que podías Sí. describirlo como para La un público en fragancia general, del guairuro mojado es excremento. ¿Cómo se llama? Vacunio, es decir, De- caramba, equino. 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 Ya Pero sí. pues, oye. Bueno, para empezar
a hablar un poquito de la madera, tenemos que, creo que, volver a la posición de exposición y explicarle a la gente realmente qué es la madera. Obviamente todos saben qué es madera, espero. Pero hay algo que mucha gente no tiene claro y que es que la madera es un ser vivo, o por lo menos ha sido un ser vivo. A su madre, ya nos fuimos en dramas. Agárrate, que mira lo que viene. De aquí, de este tronco, proviene la madera. ¿Ok? Este Ajá. tronco, no de este, sino de varios troncos y mucho más grandes, ¿no? Tengo miedo de Claro. una arañaza por ahí. Bueno, la cosa es que de los troncos se sacan las maderas. Y los tipos de madera van a depender del tipo de tronco. Por ejemplo, en la madera tenemos maderas duras y maderas blandas. Las maderas duras generalmente son de árboles con hojas o con esos frutos encapsulados. Y los árboles de madera más blanda no lo son. Por ejemplo, el cerezo. Son, claro, Es una madera dura. o de las... Son hojas que son como agujas. Por eso el pino Ujú. tiene estas agujas y el pino es una de las maderas más blandas. Sí, angiospermas se llama el término correcto, pero no vamos a aburrirlo con terminología. Entonces, tienes maderas que son Madera duras. dura y madera Exacto, blanda, madera ya. dura y madera blanca. Y ojo, la madera más blanda generalmente es más clara, como el pino, por ejemplo, que es Ajá. este de acá. Esta es madera blanda, esta madera semidura, mucho más oscura. Hay maderas duras blancas, ojo, no es que no existan, pero la mayoría de maderas, por lo menos en el mercado nacional, mientras más blancas son menos duras. ¿Y qué pasa cuando son menos Claro. duras, Fito? No son... Uy, ahí pon un grillo ahí. No sé, profe. No sé, profe. Bueno, se pueden picar. Son más fáciles de... Ah, ya, se pueden picar. Se Eso pueden todo picar. el mundo lo sabe. Sí. Todo el mundo Todo lo el sabe. mundo lo sabe. Se pueden picar. De hecho, creo que... ¿Tú trabajas con pino o trabajas más con maderas nacionales? Yo trabajo con las dos. Ya. Normalmente, o sea, maderas nacionales para trabajos es lo único que uso, ¿no? O sea, las maderas que más uso para trabajo es tornillo, chihuahuaco, cedro y guairuro. Son las principales que Ya. uso. Pero para todos los proyectos del taller, pino. Ya. Bueno, hay una cosa también que es importante y es que existen derivados de la madera. Que no es ver. madera, sino que son productos hechos a base de madera. El tripley, por ejemplo, Ahí es un estamos. derivado. ¿Y qué es el tripley? El tripley es, agarran troncos de pino, ¿ok? Y imagínate que los tajan. Entonces lo que sacan es una lámina muy delgada de pino y esa lámina la cortan y ahí la pegan. Así, 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 así. O sea, van intercalando la forma o la dirección de la veta de la madera. Y ¿Con qué motivo lo hacen, Diego? lo hacen para que sea más estructural. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque otra muestra tengo acá. Cuando Alguien hizo la tarea para el podcast de hoy, ¿ah? la madera crece de esta forma, ¿no es cierto? El tronco viene así. Entonces, las fibras que alimentan las hojas, ¿ok? Y el resto del árbol, están en esta dirección y son como cañitas. Si las ves, no, es casi imposible que pueda lograr esto en la cámara, pero voy a intentarlo. Bueno, es más, No se ve. tenemos No se ve el nada. recurso de edición. Pongan en edición, por favor, la cabeza de una madera para que se vean como los circulitos. Entonces, Ojalá me acuerde, ojalá me acuerde. vamos a apuntar después. Esto es como los troncos son un conjunto de cañitas. Ahí está, como cañitas, los sorbetes, Claro. por donde viajan los fluidos. Entonces, una vez que tú cortas la madera de esta forma, esto está hecho, son líneas de esta forma de aquí. Y cuando tú la cortas, la madera está húmeda, porque a través de todo el árbol recorren fluidos, está húmeda. Y esa madera se va secando, y cuando algo se va secando, se va deformando. Ese es un aspecto recontra importante de comprar madera. Entonces lo que hacen estos patas es encolar madera así y después así, cosa que si se empieza a deformar, la otra lámina de madera contrarresta esa deformación y tienes un tablero estructural que no se deforma tanto como si fuese un tablero de solo una pieza de madera, ¿no? Así es, Eh, así es. De hecho, cualquier persona que ha trabajado con madera le ha pasado que se ha deformado. Y esa es una de las cosas que a veces ¿Qué hace la madera? la gente no sabe, que la madera, como ha sido un ser vivo, todavía, después de haber sido cortado y trabajado, sigue absorbiendo humedad y sigue botando humedad. Y no sé si tú has tenido algún problema con eso, Fito.
Sí. De hecho, yo no sabía lo que me está diciendo Diego. Como yo era autodidacta, simplemente decían, anda a la maderera, te compras la madera y tal. Y dije, esta madera es más barata que esta otra. Ujú. Está seca al aire, me decían, versus seca al horno. Claro. Bueno, Está oreada. hice una mesa, claro, oreada. Hice una mesa y un año después tenía una rampa de skate. Ya no tenía una mesa. Claro, cuando la gente piensa que se deforma, no es que se deforma un poquito, ¿ah? Hay maderas que son tablas rectas y se pueden volver literalmente una rampa de skate. Y fue bastante frustrante porque, de hecho, como sabes tú, la madera no es barata. Entonces, Y además la echar a trabajas, perder ¿sabes? sí, echar a perder un proyecto por la naturaleza o las características de la madera, pucha, fue bastante frustrante, pero es bueno también que la gente sepa estas cosas. Así es. Entonces, ¿cómo hacer para evitar este tipo de comportamiento en la madera? Creo que primero lo que hay que contar es la madera es trabajada y en aserraderos, lo cual nos da un listón. Diego, ¿tú nos podrías contar las partes de un listón de madera, ya que Sí, tienes sí. uno a la mano? Bueno, para empezar, la madera pues, la sacan de la selva, de la Amazonía, que es así. El pino sí lo importan, el pino lo traen de Chile, porque es una madera que tiene mucho más control de producción. ¿Y por qué tiene más control de producción? Porque como es una madera blanda, es una madera que crece más rápido. Entonces es mucho más fácil mantener la industria del pino porque es una madera que tiene un ciclo más rápido. Entonces es más Correcto. ecológico trabajar con pino a pesar de que sea más blando. Pero bueno, las maderas las sacan así de la selva y las llevan a aserraderos en la misma selva donde cortan la madera de esta forma o de distintas formas. Hay distintas formas de cortar la madera, no vamos a ser tan específicos en eso. Y eso lo traen a Lima, a los aserraderos, que es donde mandan a secar esa madera al horno o la dejan oreando, que es básicamente traen la madera cortada y la tiran ahí al sol y esperan, bueno, no al sol, en sombra, y esperan a que se seque. Para que una madera se seque así puede tardar un año. Es más o menos como se seca 1 centímetro cúbico al año. Entonces tarda bastante en secar al aire. Por eso cuando tú compras una madera que está oreada y la cortas, probablemente esté húmeda en el centro, adentro. Y te vas a dar cuenta Y te vas a de dar cuenta. inmediato. Por eso es mejor comprar madera seca al horno, que va a tener de promedio entre 12 y 15 de humedad, 12 y 15% de humedad. Para eso venden unos aparatos que los clavas en la madera y ves la humedad. Para nuestro clima Así es. de Lima, que es muy húmedo, que por eso la madera nunca llega a bajar tanto de humedad, en clima seco idealmente se puede trabajar con madera de 8% de humedad, Exacto. incluso menos, ¿no? De hecho, cuando sí. ya no tiene nada de humedad, no uses esa madera porque es leña, Claro. básicamente. Y si es que haces muebles, por ejemplo, en un lugar donde no hay mucha humedad y lo llevas a un lugar donde hay mucha humedad, la madera puede cambiar, se puede deformar, se puede expandir. sí. Y de hecho, la madera, incluso aquí mismo en Lima, en verano e invierno cambia. O sea, las maderas Así es. se dilatan, se expanden. De hecho, yo he hecho Se mesas. contraen. He hecho mesas hermosas que en verano se han empezado a si eran rajar. hermosas, ¿ah? No sé si eran hermosas. Bajo mi punto de vista, eran preciosas. Sí. Y se rajaban. Y es un problema porque no es un problema mío, o sea, no es que he hecho algo mal, sino que las maderas se comportan distintas. Algunas se rajan, algunas no. Y tienes que ver de qué manera evitar eso con todas las herramientas posibles, ¿no? Pero eso es algo que pasa. Entonces, bueno, una vez que están secas esas maderas, las cortan y las convierten en tablas, que son esto, pero más grandes, de distintos tamaños. Ahora, algo que hay que considerar siempre en el Perú es que nosotros utilizamos el sistema métrico, o sea, centímetros, milímetros. Pero la madera, por alguna extraña razón, utiliza el sistema imperial, que es el sistema de Estados Unidos, que son pulgadas y pies. Entonces es un problema porque la madera la venden por pulgadas y pies. Pulgadas de ancho, pulgadas de espesor y pies de largo. Entonces es un pequeño problema porque te dicen una medida, pero al final viene otra. O sea, si tú compras en Sodimac o en Maestro o en Promart una madera de pino de 2x4, que básicamente es esta, 2 pulgadas vienen a ser como 5 centímetros y 4 va a ser un poco más de 9, ya la madera está cepillada. Eso significa que a lo que te dicen que te van a vender ya la han cortado. Entonces viene de 4, no de 5.
consideren eso cuando van a comprar madera, sobre todo en estos home centers, midan con su wincha, ¿no? ¿Nos vas a decir las partes del listón qué tengo que hacer? Uy, verdad, me había olvidado. Pero ya las dije. El listón No. son las caras, las partes como un poco más anchas, los cantos, que son estos aquí, y la cabeza o testa, que es cabeza en italiano. Así que esas son las partes. Es más, tú creo que las debes saber en inglés, Fito. ¿Nos podrías ilustrar un poquito? Sí, bueno. No, No. no vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto. Ya está bien. Bueno, esas son las partes de la madera. Sí, y bueno, empezando con las maderas, ya con esos cortes, conociendo un poco de la humedad, las cosas que podemos esperar, las cosas que debemos anticipar, y teniendo en cuenta, retomando un comentario de Diego, si ustedes pasan de un lugar con muy poca humedad, digamos, el aserradero, a un taller de un garaje o cerrado donde probablemente el nivel de humedad sea mayor, ustedes tienen que comprar esa madera y dejarla unos días a que se aclimate en tu propio taller. Exacto. Porque no es lo mismo el clima y puede variar eso, y mejor que varíe por su cuenta que encolado en un tablero que ahí se vuelve una rampita. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las especies de madera más comunes en el mercado nacional? Diego Seminario de Col, por favor. ¿Qué te parece, Fito, si aprovechamos esa pregunta para hacer un segundo corte? Porque en cualquier momento mi cámara deja de grabar y se fue todo. Me pica demasiado la curiosidad. Pasemos a otro espectacular comercial de parte de nuestra comunidad. Las mejores técnicas, los mejores acabados, el mejor canal de YouTube. Bueno, ahora sí, bienvenidos al tercer bloque de Astillados. Después de un buen rato que me tomó pasar todos los videos a la laptop, ahora sí podemos proseguir con el podcast. Por favor, auspícienos. Necesitamos otras tarjetas. Necesitamos por lo menos una tarjeta más. Nada más, es lo único que pedimos. Fácil para Navidad, quién sabe. Bueno, nos quedamos con la pregunta: ¿cuáles son las maderas que utilizamos? ¿No es cierto? ¿Cuáles son nuestras maderas preferidas? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Por favor, empieza tú. Ya, a ver. Bueno, para el taller, como tú decías, utilizo mucho pino porque es la madera más sencilla de conseguir y es una madera estandarizada, ya viene seca y la compras en cualquier home center que están aquí nomás. De hecho, en el podcast anterior es la madera que mencionamos para la gente, para que empiece. Es una madera blanda, entonces es fácil de trabajar y es la más barata. Entonces, pino es una de las maderas que más uso. Pero para proyectos utilizo dos maderas principalmente. Cachimbo, que es... Uy, no tengo cachimbo acá. No tengo cachimbo. Y guairuro, que es esta aquí. Son las dos maderas que más me gustan. El cachimbo es una madera con la veta un poco más densa, tiene un color marrón. Es cachimbo rosado, el tipo de cachimbo que utilizo yo, porque hay uno más blanco. Pero es el cachimbo rosado. Y es una madera un poco más marrón, es bien bonita, tiene la veta bien parecida al walnut americano o al nogal americano, que es una de las maderas que más me gusta. Y el guairuro es muy bonito porque tiene la veta mucho más pronunciada y es más veteado. Y tiene como estos dos tonos, ¿no? Uno más oscuro y uno más blanquito. Y lo bacán es que cuando tú pones aceite en esta madera, ese contraste entre las vetas es bien bonita. Bien bonito. Entonces, guairuro y cachimbo son las maderas que más utilizo. ¿Y nos podrías decir cuáles son algunas de los contras de usar esas tres maderas? Porque nos acabas de decir como Sí. que lo positivo de usar estas maderas. Ujú. ¿Qué dificultades presentan al trabajar estas maderas? Bueno, de saque el pino, como es una madera blanda, es una madera que se va a quiñar muy rápido. No sé si se ve o no sé si se vea. ¿Ves? Sí, un Se poco. quiña. Creo que lo que ayudaría Sí. un montón en este momento es que, como en una clase de karate, le tiraras un puñete al... Ya, pero no lo voy a lograr. Bueno, ahí está. Se quiña muy fácil. Esta no. Eso es el problema de las maderas blandas. Se quiña muy fácil y se puede picar. Entonces hay que hacerle un tratamiento. El tratamiento que es comprar preservante y bañar la madera en preservante antes de darle el acabado final o de trabajarla. Ultra tóxico, Eh, además. Ultra tóxico, sí, es veneno, básicamente. De ahí,
tienes las maderas que son el guairuro y el cachimbo, que en densidad están bastante similar. El problema del cachimbo particularmente es que el cachimbo tiene sílice. Sílice es un elemento que te desgasta las cuchillas. Es una de las pocas maderas que tiene sílice en su composición. Entonces te va a desafilar con un poquito más de rapidez las cuchillas y las cosas con las que trabajes la madera. Pero las dos son recontra fáciles de trabajar. Una cosa que es importante cuando compren madera, a veces la misma madera tiene distintas vetas, y eso es por la forma en la que cortan la madera. Si ustedes tienen el tronco de la madera, imagínate, ese es el tronco, ¿ok? Están los anillos son estos de aquí, ¿ok? El árbol va creciendo desde aquí, desde el centro, desde la médula, y va creciendo, creciendo, creciendo. Y ahí esta parte que es la albura, que es la que más se utiliza, y ahí viene la corteza. Entonces, el problema con esto de aquí es que si tú cortas la madera de esta forma, tú vas a tener en la parte de aquí los anillos cortados de esta forma acá. Pero si tú has cortado la madera así, lo que vas a tener son líneas acá arriba. Es más, acá se nota perfecto. ¿Ves? Acá tienes líneas y acá tienes vetas. ¿Ok? Ojalá se note. Ojalá se note. En algunas maderas que tienen la veta o la fibra distinta, como esta que es tornillo, la vas a ver así, ¿no? ¿Ves? Les varía mucho, dependiendo cómo cortes la madera, cómo vas a tener el resultado en las caras, ¿no? Esas son las maderas que más uso. No uso maderas duras porque pesan, te hacen leña los discos, las cuchillas, y además porque muchas especies están en peligro de extinción o ya están en total peligro. Entonces por eso yo evito utilizar maderas de ese tipo. No sé qué maderas utilizan. Por ejemplo, el chihuahuaco es una madera que ha sido explotada principalmente por el uso en pisos. Es una madera que se usa mucho en pisos porque es dura. El árbol es recontra grande, entonces era recontra rentable talarlo. Y es una madera que se ha exportado muchísimo a China o a otros países. Y al igual que las especies animales, han sido depredadas porque no había una veda, o si es que ha existido, no ha estado bien controlada por las autoridades. Entonces, como en el Perú hay mucha industria ilegal, como en la minería, en la tala también hay mucha ilegalidad, pero muchísima. Diría que gran parte del mercado de madera es ilegal, por dos razones. Una, porque a veces es complicado formalizarla y hacer la extracción de manera legal. Y segundo, porque es más barato y a la gente le importa nada y corta y no les importa. Entonces, el chihuahuaco, por ejemplo, es una madera que no se debería usar más. El chihuahuaco ya ni siquiera tiene semillas. Los que crecen ahora son de árboles que han tirado la semilla por ahí, y de árboles, de pájaros o lo que sea, y crecen. Pero ya no hay ni siquiera como proyectos de reforestación, solamente de mantenimiento. Hay distintas organizaciones que, de hecho, vamos a mencionarlas para que la gente pueda ir a verlas y apoyar. Personalmente en mi página web quiero poder poner links a algunas, como Arbío, por ejemplo, que se encargan de proteger el Amazonas y las distintas hectáreas de árboles. Tú puedes adoptar un árbol pagando anualmente o un solo pago, y eso implica que tengan gente destinada a mantener a ese árbol seguro, o también puedes pagar para proteger hectáreas. Claro. Eso es una manera como activa de apoyar. Pero la otra, que no es tan activa, que es más pasiva, es no comprar esa madera, o por lo menos asegurarse que donde están comprando la madera no la consiguen de manera ilegal. Pero eso es casi imposible. De hecho, es muy difícil, como es muy difícil. regresando un poquito a las maderas que yo uso en lo particular, sí, como ya lo había dicho en el bloque anterior, uso un montón el pino, el guairuro, cachimbo también uso, nogal y Nogal es muy bonito. Sí he usado bastante chihuahuaco, de hecho. Yeah. Y es una de las cosas que yo no sabía en lo particular de la depredación del árbol, pero conforme pasó el tiempo, me enteré y tienen que leer eso porque también es como responsabilidad nuestra un poco estar al tanto de esas cosas, y nunca más volví a comprar chihuahuaco. Claro. Porque no, sí, la verdad es que es una madera que no debería seguir siendo usada.
es linda, a mí me encantan los colores del chihuahuaco. Muy Lo bonita. único que odio el chihuahuaco es que es durísimo y el Y bueno, hedor, como habíamos hablado, claro. es bastante feo. Y teniendo otras maderas que sí son mejores, pero también siento que dentro de las posibilidades nuestras se reduce un montón el acceso a madera certificada Ujú. para el hobbyista. Normalmente hay empresas como Maderacre o como Bosovich y otras empresas también Ujú. que se encargan de vender madera certificada, pero en la práctica no es una madera que tú puedas Compradas, acceder. sino- sí, a veces venden en lotes grandes. Y otra cosa que, Exacto, no hablando porque es puntualmente de esas como... empresas, pero que sí es importante y que también es algo que debemos como despertar un poquito de conciencia alrededor de eso, es que muchas de estas empresas que también están certificadas no significa que sean correctas, porque conseguir una Correcto, sí. certificación es un trámite legal con el Estado y ya conocemos cómo funcionan las cosas en el país. Entonces, incluso hasta en algunas empresas certificadas no te aseguran que estén cumpliendo con los protocolos de reforestación. Entonces, es fregado porque como carpinteros necesitamos de la madera y para muchas personas pueden decir, ah, pero ¿por qué te preocupas del medio ambiente si tú utilizas madera? Y para utilizar madera hay que talar árboles, eso está mal. Y efectivamente está mal, pero existe una forma sostenible de hacerlo. Tú Claro. puedes utilizar la madera sin afectar al medio ambiente, porque si cortas un árbol y plantas dos no hay ningún problema. Además, los árboles que cortas están en zonas protegidas, donde no destruyes el ecosistema. O sea, hay formas de ser carpintero y no sentir que eres el demonio de la deforestación. Por Claro. eso que nos afecta tanto a nosotros, a la gente que sí tiene un poquito más de conciencia ecológica o ambiental, de dónde viene la madera y bueno, simplemente tener más cuidado. Como te digo, podemos hacer una pausa. ¿Dónde la compramos para empezar? Yo personalmente compraba, apenas empecé, eso es un dato importante, apenas empecé yo no me iba a Villa El Salvador, porque no compraba tanta madera. Yo me iba a Surquillo, a una maderera que se llama Tropical Tropical Timber. Timber. Así es. Y hay otra que se llama Falcon, que también está por ahí en Surquillo. Falcón. Falcón. No sé de la procedencia de su madera, les soy completamente sinceros, pero como te dan factura, boleta, lo más probable es que están regulados y que no sea madera que están trayendo de manera ilegal de la selva. Generalmente la madera ilegal no te la venden así nomás, te la venden como, oh, tengo esto, que no sé qué, y es mucho más barato que el mercado Qué común. mercado, sí. Si Tengo te un ofrecen lote, madera tengo un así, camión de nogal. claro, si te Supongo ofrecen que madera sí. así, puede ser tentador. A mí me han ofrecido caoba, que cuesta 34 soles el pie, a 10 soles el pie. Y no la he comprado, porque evidentemente esa madera venía de una taladera ilegal clarísima. O Entonces, el cedro también. El el cedro es cedro. carísimo, pero lo puedes encontrar muy barato y no deberías encontrarlo, Claro. ni siquiera deberías encontrar Claro. cedro. El cedro, de hecho, es una muy buena madera, es una de las maderas más usadas. Ojo que cuando hablamos de maderas usadas, no significa que sean mejores que otras, sino que Claro. comercialmente son las que más se distribuyen, ya sea porque son Y las que fáciles de vender de o de traba- producir y porque son son fáciles de bonitas. trabajar. Sí, son bonitas, Sí. pero por ejemplo, Y el estaban de cedro a mí moda. Estaban de moda. se pone de moda, exacto. Y el cedro a mí no me gusta, por ejemplo. Me parece como bien como tela. Pero es una madera que no es dura, es muy fácil de trabajar. Y cuando hablamos de fácil de trabajar, para los que no entienden a qué me refiero, es que, por ejemplo, cuando tú tienes una madera con mucha veta encontrada y tú cortas esa madera, se puede deformar, por ejemplo, porque las tensiones se cortan y se deforma la madera. O se astilla Entonces, mucho. o se astilla o es difícil de lijar, qué sé yo. Entonces el cedro es una madera muy fácil de trabajar. Claro. Que no se pica. Es fácil de trabajar, es así de simple. Entonces por eso se utiliza mucho. Y cuando algo se utiliza mucho se pone de moda. Entonces hay más demanda, el precio sube y termina por deforestarse. Yo usaba una madera esa andiroba que me encantaba y ya no existe, ya no encuentras andiroba en ningún lado. Es así de rápido, no piensen que es como el fin del mundo, ¿no? O el cambio climático que puede tardar 10, 15, 20, 100 años. La deforestación puede acabar con una especie en 4 años. O sea, yo literalmente cuando empecé a trabajar, mi primera lámpara fue andiroba. Hoy día no puedo hacer una lámpara andiroba porque ya ni siquiera hay andiroba. Entonces, ojo con eso, ¿no? No es, no es no es alarmista, pero sí hay que tener cuidado con la madera que compran. Y sí tenemos una cierta responsabilidad de hacer las compras lo más responsable posible. Si no tienes acceso a una maderera legal,
búscalo, existe internet. Exacto. Hay un... Carpintería no sé si es 51. el Cite Madera, no sé si es el Puede Cite ser. Madera o Serfor directamente, que tiene un directorio de Sí. madereras legales y certificadas por regiones. O sea, no solamente en Lima, sino en Cusco, en diferentes lugares que están aprobados. Y la verdad es que es tu mejor opción Sí. para eso. Y si no, compra pino en un home center y está tranquilo porque se Exacto, ahí está no pasa nada, más, ¿no? Y más hay madera de segunda también. Hay lugares donde venden madera de segunda. Cuando hacen demoliciones de Ujú. casas antiguas, venden esa madera que es una super madera. Es súper Eh, importante ese tema que mm, estás mencionando porque además es un tema, el upcycling es un tema que está súper de moda claro, o sea, las maderas de la escalera, del piso, de diferentes estantes de una casa que claro. se murió la abuelita y ahora va a ser un edificio, y sacan toda esa madera hermosa que había. Esa es una madera que se puede trabajar y que además tiene una historia y como es tan Ujú. vieja, tiene unas características muy muy bonitas. Ahora, Sí, ese mismo tipo de carpintería presenta sus propias dificultades, que es como ya ha sido trabajada previamente, claramente está fuera de escuadra, se ha movido a lo largo de los tiene años, acabado, probablemente tiene acabado que tienes tiene que acabado que retirar. tienes Puede que tener quitar, clavos. Hay que tener tiene mucho cuidado clavos, con los clavos. tornillos. Cuando, claro, para pasarle una herramienta de corte, tienes que tener muchísimo cuidado porque Exacto. se le va un tornillo y puede Difícil. ocasionar un accidente fuerte. Por eso yo también, yo quería meterme un poco en ese mundo, pero me di cuenta que no lo iba a poder hacer Es más chamba. con, Utilizar madera con mis... reusada a Sí, veces es más chamba. Y sí. otra cosa que es importante que se me olvide es que mucha gente utiliza pallets. Los pallets son una buena opción, pero no es la mejor, porque muchos de los ¿Por qué? pallets se usan para transportar productos químicos, Ajá. barriles con productos químicos, y muchas veces, Tóxicos, como tienen accidentes, se golpean corrosivos. o se chorrean, tú no sabes qué le puede haber caído a un pallet. Entonces puedes estar trabajando con una madera que tenga un material tóxico. No es que vaya a pasar, no es que transportan plutonio en pallets, pero no es siempre la mejor opción. Además que desarmar un pallet es un chambón. A veces es mejor Sí. utilizar pino, Ujú. comprar tu tabla de pino y ya está. Yo he hecho réplicas de cosas como con pallets, con pino comprado. Y es menos chamba. Cuesta un poco más la madera, sí, pero es menos chamba porque es una madera que viene cepillada, que ya viene o sea, no tienes que sacarle los clavos, corregir, qué sé yo. Si lo haces por un lado de reuso, bravazo, utiliza pallets, siempre con cuidado de trata de saber de dónde viene o por lo menos ver si es que no tiene algún desecho químico. Eh, pero sí, esa es Una, una una buena de las cosas opción. que pasa con los pallets es cuando lees en foros de Estados Unidos, etcétera, siempre te dicen que tienen como que, los pallets que sí puedes usar son aquellos que tienen este sello y los que no son los que tienen este otro sello. Ah, Pero ya. estamos en Perú, señores. Acá no van a Olvídate. sellar los No, pallets. no, Acá olvídate. lo van a usar como les dé la gana. Y sí es un riesgo. O sea, digamos, un riesgo que a mí me preocupa. Porque yo sé, Diego sé, ustedes saben. Pero yo también recibo comentarios en mi canal de YouTube preguntándome si pueden usar una tabla de picar de pallets. Claro, bueno, No. eso yo no lo recomendaría, ¿no? La Además respuesta que, es no. además que también, ahora que mencionas el tema de tabla de picar, algo que no sé si no lo hemos conversado porque no va mucho con el tema, pero la madera, o sea, como te decía, no hay madera buena o mala, sino hay madera correcta para el proyecto que quieres hacer. No Exacto. significa que el cachimbo y el guairuro sean las mejores, son las que más me gustan para lo que yo hago. Si es Que son muebles que simples, un poco feos. claro, son muebles para las patas. Si vas a hacer una tabla de picar, probablemente esas no sean las maderas correctas. Correcto. Además, la forma en la que utilizas la madera también va a determinar qué madera utilizas. Eh, ¿Cómo? es un tema, o sea, si vas a hacer una tabla de picar endgrain o de testa o de cabeza, que es básicamente poner la cabeza de la madera hacia arriba para que cuando el cuchillo pase separe las fibras en vez de cortarlas, necesitas utilizar una madera que no se deforme cuando encoles todas estas tablas, por ejemplo, o que no sea muy blanda, como el pino, que se puede cortar con facilidad y tu tabla te dura una semana, versus Ajá. otra madera que te puede durar 10 años. Una tabla de picar bien hecha, que Puede durar sabes para que se siempre, sepa usar, te realmente. puede durar para siempre, pero una vez que tú cortas las cabezas, lo que estás haciendo no es cortar la fibra, sino que estás separando, estas cañitas las estás separando. Entonces, cuando tú le pones después aceite,
o algún tipo de lubricante, estas fibras vuelven a cerrarse. Por eso las tablas de picar que son de cabeza son costosas porque son más difíciles de trabajar, pero son tablas que te pueden durar literalmente toda la vida y además no te malogran el cuchillo, por ejemplo. O por ejemplo, si es que vas a hacer un tablero, no puedes comprar, o sea, si quieres hacer un tablero, por ejemplo, para una mesa, no es que tengo que comprar un tronco que lo van a cortar así. Voy a tener que comprar tablas y encolarlas para lograr ese tablero. Correcto. Entonces tienes que saber qué tablas, a qué espesor, porque si tú cortas esta madera, si yo corto esta de acá, de este tamaño, eso se me va a hacer una vaina así. Entonces tienes que saber hasta cuánto la madera te permite rebajarla sin que se empiece a deformar. Ese tipo de cosas no las podemos hablar en el podcast porque implican mucha práctica y son muchísimas variables que hay al respecto. Creo que hemos dado como un poquito de aspectos generales en torno a la madera. Algo que se nos pasó es que yo ahorita compro mi madera en Villa El Salvador, o en Villa María en realidad, y tengo una maderera que tiene una concesión de madera en la selva y ellos mismos traen la madera, la preparan y la exportan y bueno, me aseguro de que no están talando de manera ilegal, ¿no? Y yo compro madera donde compra Diego, porque todos los datos que uso son los que le pregunto a Diego. Así que yo también me aseguro de que la madera que yo compro sea de procedencia legal. Sí, y ya háganlo ustedes también, ¿no? Encárguense de averiguar un poquito más, no sean tentados por el precio. Y bueno, eso es todo por este bloque. El podcast no ha terminado, pero sí ha terminado este bloque porque tenemos que cortar. Porque ¿Qué manera más aburrida de terminar el bloque? Un poquito más de intriga. Un poquito más de intriga. ¿Qué te gustaría hablar en el próximo bloque? No, intrigar cómo, no sé, pues termina este próximo bloque. Termina este bloque. ¿Diego seguirá vivo para el próximo? ¿Quién sabe? Yo no sé. Sintonizado. Es más, ¿habrá grabado? No creo que... No lo sabemos. Vamos a descubrirlo. ¡Wow! Estos posavasos de Taller Catapulta están increíbles. Síguelos en sus redes. Las mejores técnicas, los mejores acabados, el mejor canal de YouTube. Bienvenidos de vuelta al último bloque de Astillados Podcast con Fito y Diego. Y bueno, para terminar este bloque, creo que hemos aprendido un montón de la madera. Ciertamente yo he aprendido un montón porque a pesar de que sé algunas cosas, conversando entre nosotros siento que podemos aprender cosas nuevas e interesantes y además responsables sobre el uso, la compra de la madera y darnos cuenta qué proyecto es ideal para cada uno. De hecho, una cosa que me olvidé decir es tornillo es una de las maderas que más usaba al inicio y que dejé de usar en parte porque soy muy alérgico el polvillo, ¿no? al tornillo. Es terrible. Sí. Es terrible y estornudas un montón. Por eso normalmente cuando compras tornillo no lo secan al horno porque al cortarlo seco es que genera toda esta vaina. Yo nunca he usado mucho tornillo, la verdad. No me gusta mucho el lindo, a mí me gusta. Pero a mí no me gusta mucho no sé, la beta no me gusta mucho, pero sí es una muy buena madera. Es una madera bien utilizada. Bueno, Diego, ¿qué has aprendido en este capítulo? De hecho, creo que he hablado mucho, ¿no? Bueno, espero que la gente no se haya aburrido con mis monólogos. Es algo que tengo que trabajar. Pero sí. Definitivamente, como estamos hablando y tenemos varias cosas en la cabeza, estoy seguro que se nos están pasando cosas. Entonces, antes de que empiecen a atacar y decir, no, pero no han hablado, no han dicho que no sé qué, pongan de manera pacífica qué se nos ha pasado o en qué nos hemos equivocado, porque definitivamente en algo puedo haberme equivocado o algo se nos ha pasado. Sí. ¿O qué cosas les gustaría que mencionemos? Si ustedes conocen de algunas iniciativas de reforestación del Chihuahuaco, por ejemplo, o conocen más de madera, o sea, definitivamente ustedes como colectivo conocen muchísimo más que nosotros. Exacto. Ayúdenos, déjenlo en los comentarios para poder mencionarlo el próximo capítulo. Arbillo, Reforesta Perú. Hay varias organizaciones que están ayudando a la Amazonía y si ustedes son carpinteros, no sé qué. Yo lo que, por ejemplo, puedo hacer y que lo hace Salvador de Green Salt, que es un amigo mío con el que trabajo y que hace carpintería, él está donando 50 soles por cada proyecto que hace, por ejemplo. Cada proyecto que hace, qué bueno, dona 50 soles a una de estas organizaciones con las que ya tiene un convenio y se asegura de que esa plata sea utilizada para
proteger un árbol, sembrar un árbol, etc. Una forma... Muy bien. Oye, qué interesante. Creo que Yo es voy a algo que hacer eso. podemos... Sí, sí, es algo que podemos hacer. Lo pones en el presupuesto y ya está. Otra cosa que es importante que no hemos mencionado es educar a los clientes. Si ustedes son carpinteros, eduquen a sus clientes, porque parte del problema de la tala ilegal es que la gente quiere pagar menos. Si ya el carpintero promedio en el Perú no gana bien, cuando le piden una rebaja y le rebajan, en vez de bajar los costos en mano de obra, lo va a bajar en materiales. Por lo tanto, va a ir y va a elegir comprar la madera más barata. La madera más barata es la madera ilegal. Entonces, tus rebajas, tus ahorros, terminan convirtiéndose en tala ilegal. Y con esto no digo que no regatees ni paga caro, pero sé un poco más consciente de dónde viene la madera para tu mueble, porque es importante. Eso creo que es... Creo que No hay carpintero sin madera. no hay carpinteros sin madera y acuérdate que los árboles, lo único que hacen los árboles, aparte de darnos madera, es darnos oxígeno. Si dieran wifi probablemente los cuidaríamos más, pero lamentablemente solo dan oxígeno. Entonces, un poquito más de cuidado. La carpintería Sí. es completamente De sostenible acuerdo. si se hace bien, pero eso va a depender de los carpinteros y de los clientes. Ese es mi mensaje. Muy de acuerdo. Ese debería haber sido mi mensaje final, pero ya lo dejé. Otra cosa que es importante, Fito, es que cuando tú haces un trabajo en madera, no lo dejas así nomás, ¿no? ¿O cómo haces? ¿No? Mucha gente no sabe que haces un mueble en madera y es como, ya está, ¿ahora qué hago? Ah, ¿qué? ¿Te estás refiriendo a... apuntado acá en mi pizarra, los acabados? Exactamente, los acabados. ¿Cómo proteger la madera? Exactamente. La madera, obviamente, como hemos dicho, ha sido un ser vivo y es más, todavía tiene propiedades de un organismo vivo que es absorber o expulsar humedad. Es súper triste eso. Es como tener un cadáver, ¿no? En tu sala. Ya, Y lo ves sí, o sea, lo en ves verdad de es cierta triste. forma. Yo, cuando he dado algunos talleres... Triste por no, ¿qué te maqueta, pasa? ¿Cómo ser triste es bonito? Es como algo que tiene Yo identidad, decía, ¿no? cuando yo hablaba de la humedad, tenía una frase que cuando los chicos que estaban yendo al taller la escucharon, se quedaron como tristes. Le dije, el árbol, Uy, no. la madera, viene de un árbol que ha sido talado, pero que recuerda haber estado vivo. Ah, Por qué eso, fuerte. dije esa frase y la gente, ya no quiero hacer nunca Claro. más carpintería. Fierro. Quiero trabajar con fierro. Claro, fierro. Pero es verdad, la madera recuerda haber sido árbol y nosotros tenemos que trabajar esa madera con el respeto con el Exacto. que se trabaja con un ser vivo. Exacto, me parece... Asegurándote de que por siempre perdure y se perpetúe los árboles y los bosques en el Perú y en el mundo. Pero sí, recuerda estar vivo y eso no sé qué tiene que ver con los acabados, así que ilústranos, Diego. No, me parece paja, creo que esa palabra es importante, respeto. Es un material que requiere respeto porque ha sido un ser vivo y trabajando la madera de la manera correcta puedes mantener la industria sostenible y además un producto que dure toda la vida. La gente a veces se queja y dice, ay, los muebles de antes duraban toda la vida. Y es porque usaban madera, una buena madera y hacían un buen trabajo. Pero eso cuesta más. Claro. Entonces, creo que tienen que tener en consideración. Si es que no quieren pagar tanto, lamentablemente no van a usar madera, pueden usar un aglomerado. Que no hemos hablado ahorita en el podcast porque no es madera, pero sí viene de la madera. Incluso el MDF o el Trupan, al que algunos llaman, el Trupan es la marca, ojo, no es el material es MDF. Que es básicamente, son restos de madera que han sido molidos en polvillo y mezclados con una resina para hacer esta especie de plancha de aglomerado de MDF. Y así como hay MDF que es lo más finito, hay otros que son un poquito, que no está tan fino la molida esta, y hay uno que es como mucho menos, como el OSB, por ejemplo, que es como astillas de madera encoladas. Claro. Tienes el AAA, tienes la melamina, que tiene una especie de MDF adentro, que es otro aglomerado, que tiene una cubierta de melamina, que es una especie fórmica. Y todos estos tableros entran en el mundo de la carpintería y son mucho más baratos. Y algunos tienen Mucho más estables mucho más también. estables, tienen muy buenos acabados también, se pueden hacer muchas cosas.
así que no se sorprendan si es que pueden encontrar muebles muy bonitos. De hecho, en Estados Unidos lo que se hace es utilizan como triple A, pero que tienen chapas de otro color y lo forran con madera para que parezca que es todo de madera, ¿no? O lo que hacen aquí es enchapar, cosa que no hemos hablado y que también es importante. Claro. ¿Tú has trabajado en chapes alguna vez, Fito? Sí, de hecho, para hacer unos tableros es mucho más barato, pero también como no hay un estándar, o sea, bueno, si no hay un estándar tan claro en el cual la chapa, la superior, que es la que vale la pena, la encuentras de diferentes tipos de madera, más tropicales, más Ujú. bonitas, hay incluso De todo. triple A de nogal, ¿no? Y venden, pero es una súper buena opción. Ojo, no es tanto para mí, no me gusta mucho, pero sobre todo porque cuando la lijas, no sabes realmente qué tan ancha es esa capa y Claro. te puedes ir al pino que está abajo. Bueno, si alguien nos está viendo y no tiene idea de qué estamos hablando, el enchape en realidad es una especie de lámina de madera, ¿ok? Es madera de verdad, como esta, pero más delgada. Y lo que hacen es la venden en rollos de distintos árboles, incluso hasta de raíces de todo el mundo. Y lo que haces es con estas láminas de madera que vienen desde 0.5 hasta 1 milímetro, hasta 2 milímetros de espesor, es pegarlas encima de estos tableros aglomerados, tipo de MDF o de AAA o de lo que sea, y pegan estas láminas encima. Entonces lo que tú tienes es un tablero que por afuera es de madera, Es madera. pero es solamente una laminita. Y como dice Fito, si esa laminita en una esquina, por ejemplo, tengo el enchape acá y tengo el otro enchape acá, si tú lijas esta esquina probablemente llegas a la madera que está de fondo, ¿no? O incluso con el mismo uso. Recuerden que muchas cosas tienen rozamiento y ese rozamiento una vez no hace nada, Mucho pero alto tránsito. en 5 años ese rozamiento termina lijándote la madera y puede que los bordes, por ejemplo, si no han sido bien hechos, se empieza a notar el MDF o lo que está ahí atrás, ¿no? Y roche. Y roche. Roche. De todas maneras. He trabajado, yo no hago enchape, pero sí he trabajado con enchape. Prefiero no hacerlo porque incluso mucha gente también me pide, oye, quiero madera sólida. Pero es una opción el enchape también, para que lo tengan Sí, en eso, cuenta. sí. No para mí, ¿no? Pero Ujú. sí, como existe en el mundo. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Espero que haya sido esclarecedor. Ujú. Espero que si tienen algunas dudas, las pongan en los comentarios y se las resolvemos. Si quieren corregirnos, Hágalo, por favor. también, por favor, y lo mencionaremos en el próximo capítulo. Y yo tengo una duda, Diego. La pregunta Ya. del podcast es, ¿qué madera usas tú en tus proyectos? Para poder mencionarla, porque no hemos hablado de varias maderas, Pumaquiro, Ah, Cedro sí, Amargo, sí. no sé, se me pasan varias, no las tengo en la cabeza. Moena, hay varias maderas. Odio la moena. Menciona cuáles son las que más usas tú y las comentamos para que la gente sepa de su existencia. Sí, y ¿saben qué cosa sería bonito? Síganos también en el Instagram de Astillados Podcast y ahí nos pueden etiquetar en los proyectos en los que hayan usado una madera de las que hemos mencionado Muy buena idea. o otra que ustedes nos quieran contar. Sí. Hashtag Con eso, Astillados Podcast. yo me quedo, sí. Astillados Podcast Así es. es la de Instagram, ¿no? Y con Así los es. comentarios están acá abajo nomás. Con eso, yo quiero preguntarle a Diego, ¿qué se viene para Taller Catapulta esta semana? Esta semana voy a hacer justamente un proyecto con aglomerado. Voy a hacer un Ay, qué escritorio rico. de MDF que después se va a pintar. No he hecho cosas en MDF antes, pero muy pocas, así que es como voy a ver qué tal me va para probar. Vale. Y además estoy haciendo un mueble con fierro y con guairuro. Ahora, voy a cambiar el guairuro por cachimbo porque, eso es un dato, no sé qué está pasando, si es mi maderera, si es la fecha, qué sé yo, pero más de 3 tableros de guairuro se me han como abierto las uniones. Entonces estoy un poco palteado con el guairuro. Creo que voy a empezar a usar más cachimbo. ¿Y por qué? ¿A qué se puede deber eso? Yo creo que es porque no estaba bien seca la madera y al llegar el verano se secó, entonces al momento de secarse se contrae y se separa la madera, pues no creo que esa es Claro, una de las, creo que esa puede ser una de las razones. Problemático. Eh, Problemático. Es un problema, ese es un problema y es un problema que la gente no lo descubre hasta que lo llama el cliente 5 meses después y les dice, se me ha rajado la mesa o mi mueble se ha deformado. Y como, uy no, debí comprar madera hace calor, ¿no?
Pero bueno. ¿Tú qué tal? Yo ¿Qué siempre vas a te hacer? digo. ¿Qué vas a hacer esta semana, Fito? Bueno, estoy terminando algunas cosas. De hecho, como me pasaron algunas cosas interesantes, en el pasado, subí un video de una mesa de palo violeta, y la trabajé y todo, y la lijé y bla, bla, bla. Mm. Y me pasó que me sorprendió porque a las 2 semanas, mi amigo, el que le había hecho la mesa, me dice, oye, se está picando los bordes, que los bordes de una madera con borde natural son parte de la albura. Y la albura, el duramen es la madera maciza, lo duro, es muy difícil que un bicho se lo coma. Pero la albura es lo que normalmente se Claro, corta. está justo antes de la porque corteza, ¿no? Es corteza, albura y ahí viene el duramen, que es más blanquito en el en- caso de... Entonces es fácil que se lo coma eso. Yo pensé que no porque la había comprado seca al horno y el secado en el horno mata a los bichos, pero parece que en el almacenamiento se metió alguna polilla o lo que sea y comenzó a comerse. Entonces he tenido que retornar ese tablero y quitarle el acabado y ponerle preservante para asegurarme de que ya no vuelva a pasar eso. Estoy acabando el tablero mañana en la mañana y entregándolo el lunes muy probablemente. Aparte de Buenazo. eso, estoy en un proyecto con una amiga mía, Anaí Olivares, que está haciendo diseño o arquitectura de interiores. No sé realmente cuál es el término correcto. Ya. Y necesitaba algunas cosas de carpintería y por primera vez en mi vida estoy trabajando como remodelar muebles, cambiarles los tamaños. Ya. O sea, he cambiado, por ejemplo, le he quitado el acabado a unas bancas y les voy a poner un acabado de madera Ah, natural, eso es un en chambón. aceite. Es un Es un chambón De hecho, justo horrible. empezamos a hablar de acabados hace un rato y creo que lo dejamos ahí en el olvido. Y la idea porque empezamos a hablar de los acabados es porque toda la madera tiene que tener un acabado para protegerla. Ajá. Y creo que ese va a ser el Oye, tema pero siguiente, ¿no? ¿me vas a interrumpir? ¿Me vas a interrumpir? O sea, como no había terminado. Disculpa. Ven, Diego, o sea, Diego se tiene que calmar. ¿Sabes lo que pasa? Es que no te Este no veo. es un- Cuando este no veo, cuando hablo en no una es un cámara, hablo monólogo. nomás. Este no es un monólogo, Diego. Bueno, nada, en realidad se había terminado. Básicamente lo único que me acaba de decir era una mesa de comedor, la corté y la estoy convirtiendo en una mesa de centro. Pero ya, Diego, hablemos de los acabados, si tanto quieres escuchar tu propia voz. Sí. Quiero dejar en claro que el próximo podcast va a ser de acabados. ¿Por qué? Son muy importantes. No solamente Eso es los todo. acabados que puedes comprar y los tradicionales como el barniz, la laca, Los aceites, la el cera. barbatane, etc. Vamos a hablar de aceites, ceras que se pueden comprar, que se pueden hacer en casa, cera de abeja, Ajá. de todo vamos Sí, a ¿y hablar. con cuál Y ese empezar? es ¿Cuál es el más sencillo? Si tienen preguntas de ese tema también, lo pueden dejar en este video para poder atacar esas dudas. Claro. Además vamos a saber, profundidad. si es que han visto el video completo, vamos a saberlo porque van a estar sus preguntas. Hay muchos que dicen, lindo Yo el creo que- podcast, lo vi todo, pero no ponen preguntas, nada. Entonces, Nuestros familiares. está un poco Nuestros sospechoso. familiares. Así que pongan sus Yo preguntas. creo que nadie está escuchando esto. Es más, hagamos la prueba. Si alguien está escuchando hasta este momento el Ujú. podcast, diga durazno verde en los comentarios. Qué rico, Si loco. dice durazno verde, Ya. vamos a saber que han escuchado hasta este momento. Sí. Si no, sabremos que son falsos. Y por lo menos vamos a confundir a los que no han llegado a esta parte. Exacto, Bueno. exacto. Eso ha sido todo Bueno. por hoy entonces. Eso ha sido todo. Yo soy Fito. Yo soy Diego y recuerden, compren madera responsablemente.